Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Francia ha detenido a Pavel Durov, el fundador de Telegram. Esta detención ha dado mucho que hablar, porque ha puesto en el centro del debate político la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información. Ahora bien, el arresto de Durov no es más que una acción que debe ser entendida dentro del proceso de autoritarismo que está experimentando Occidente. Así que quedaros hasta el final, porque en este vídeo os voy a hablar sobre la deriva autoritaria que están adoptando muchos de los países occidentales. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! El pasado 24 de agosto, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue detenido por la policía francesa en el aeropuerto de Le Bourget. Las autoridades francesas emitieron una orden de arresto contra el máximo responsable de Telegram por presunta complicidad en delitos como ciberacoso, fraude, tráfico de drogas, crimen organizado y promoción del terrorismo a través de Telegram. Tanto Francia como sus aliados se defienden diciendo que Telegram apenas ha cooperado con las autoridades nacionales para evitar que esta aplicación se convierta en un refugio para hackers, terroristas y demás. Lo curioso de todo esto es que en su momento Pavel huyó de Rusia porque temía que fuera detenido por las autoridades rusas. Y finalmente ha sido detenido no por Rusia ni por Putin, sino por Francia y concretamente por Macron. La verdad es que Telegram no ha hecho más que crecer estos últimos años. Bien, es un hecho. O sea, Telegram cada vez lo utilizan más personas para informarse de primera mano sobre lo que está pasando en el mundo. Y además, el crecimiento de Telegram hay que entenderlo dentro de la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos. Porque Telegram se ha convertido en una aplicación para obtener información que no sea la versión oficial que nos dan los medios de comunicación. Es decir, la información que podemos obtener de Telegram no es la información oficialista de Occidente y de la OTAN, no. Hay mucho más. De ahí que Telegram se haya popularizado tanto entre periodistas, activistas, militantes de distintas ideologías, porque es que realmente aporta información muy interesante. Si sabemos a quiénes seguir en Telegram, uno puede recabar información, pero sumamente importante a la vez que interesante. Yo mismo tengo Telegram y sigo ciertos canales muy, pero que muy interesante y que además hay gente que realiza una labor increíble en Telegram haciendo esa lucha por la información real y alejada de la manipulación occidentalista. Por ejemplo, en el caso de la guerra en Ucrania o lo que está pasando en Gaza, bien, Telegram ha sido usado por millones de usuarios de todo el mundo para conocer de primera mano lo que está pasando en Ucrania y en Gaza. Y ahí vemos muchas de las mentiras que nos han contado desde los medios de comunicación de Occidente. Que por un lado se favorece a Ucrania y por otro lado se favorece, lógicamente, a Israel y al sionismo. Bien, Telegram ha sido un verdadero quebradero de cabeza para Occidente, porque ha servido para desmentir muchas de las mentiras y manipulaciones que han propagado los medios de comunicación, porque además estos últimos 4 años se han lucido, ¿eh? Se han lucido los propagandistas otanistas contándonos, pero barbaridades, mentiras, tergiversaciones, verdades a medias. Y Telegram, la gente que sigue ciertos canales en Telegram, llega a la verdad, consigue desmontar esos relatos. Bien, por ejemplo, el gobierno ucraniano, y concretamente, y quedaros con este nombre, el Comité de Libertad de Expresión de Ucrania, manifestó su intención de vetar Telegram porque difundía propaganda prorrusa. O sea, un comité por la libertad de expresión exige cortar la libertad de expresión en Ucrania. Bravo, Zelensky. O sea, bravo. Eres un campeón.
Zelensky, eres un campeón. O sea, te ríes en la cara de todos y te da absolutamente igual. Eres un campeón, te mereces un premio, tío. O sea, de verdad. Porque es que Telegram no difunde propaganda prorrusa. Lógicamente que hay canales prorrusos en Telegram. Y cada uno verá si los sigue o no. Pero también hay canales a favor de Ucrania. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pero lógicamente, la importancia aquí de intentar vetar Telegram reside en el hecho de que Ucrania y los medios de comunicación de Occidente han soltado tantas patrañas y mentiras que Telegram los ha desmontado, o los canales que están en Telegram los han desmontado uno a uno. O por ejemplo, en España, un juez de la Audiencia Nacional Española ordenó el apagón de Telegram, pero esto nunca ocurrió. Bien, entonces vemos los distintos intentos que se han hecho para vetar, limitar o literalmente apagar Telegram. Bien, ahí vemos la enorme potencialidad que tiene esta aplicación. Además, antes de llegar a la extrema situación de detener a su fundador, y lo que demuestran las ansias de los gobiernos occidentales y otanistas de controlar la información para poder manejar a la gente, pues los servicios de inteligencia hicieron labores de contrainformación. O sea, crearon sus propios canales para desinformar o para meter dentro de Telegram los relatos oficiales, bien, para darle mayor veracidad. Es más, el mismo Durov aseguró en una entrevista que ofreció a Tucker Carlson que el gobierno y las empresas estadounidenses intentaron controlar Telegram. Bien, no lo consiguieron. Pero todo esto demuestra, ¿no?, la amenaza que puede suponer Telegram a los relatos occidentales y otanistas. Porque es que con el tiempo se ha demostrado que la mayoría de ellas son mentira o son medias verdades. Además, la acusación contra Durov, o las acusaciones en general, son bastante hipócritas, porque en su momento nadie detuvo a Mark Zuckerberg, ¿bien?, por no tomar medidas suficientes contra la pornografía infantil en las distintas aplicaciones de Meta. Y esto es muy grave. Se le llamó la atención y demás, pero a él no se le detuvo. O las cosas, el propio Mark Zuckerberg ha admitido que tuvo que borrar ciertas publicaciones y demás en sus aplicaciones durante la pandemia, por presión de los distintos gobiernos. Esto nadie dice nada, ¿no? Lógicamente, ¿por qué? Porque no atenta a los intereses de los gobiernos occidentales o del imperialismo occidental concretamente. O Elon Musk, porque lo de este hombre es de traca. O sea, lo de Elon Musk es de traca, porque este señor no ha tenido que rendir cuentas a nadie en Occidente por el funcionamiento que tiene el antiguo Twitter, hoy X. O sea, no sé si tenéis Twitter o no, pero seguramente habréis notado cómo se ha convertido en una aplicación o una red social cada vez más reaccionaria que favorece abiertamente los bulos, la propaganda derechista o abiertamente fascista. Lo favorece, pero para que os deis cuenta de esa deriva reaccionaria que ha tenido Twitter, tenemos a su máximo responsable posicionándose abiertamente a favor de una injerencia militar en Venezuela, en Bolivia, Cuba, o llamando a una posible guerra civil en el Reino Unido, o directamente posicionándose a favor de Donald Trump, llegando incluso a coquetear con él para obtener un puesto en su gabinete. O sea, para que veáis cómo está el panorama. ¿Bien? Ahora bien, ¿a por quién van? A por Pavel Durov. ¿Por qué? Porque Telegram en sí mismo es lo que supone una amenaza para los intereses del imperialismo occidental. ¿Y cuáles son los intereses? Imponer un relato para condicionar el pensamiento de la gente. Y esto no hay más que ver en ciertas cuentas en X o en comentarios que podéis encontrar en mis vídeos, por ejemplo, de gente abiertamente otanista que nos tachan de prorrusos cuando hemos dicho 1000 veces que no somos prorrusos. Pero bueno, tú les ves que la gente, o sea, asimila los mismos argumentos, que son los argumentos oficialistas.
Y lo repiten como loros y no van más allá. ¿Por qué? Porque ha habido un condicionamiento mental increíble. Ahora bien, la paradoja es que ellos se consideran librepensadores. Es que es increíble la esquizofrenia global que tenemos en la actualidad, y todo esto deriva del funcionamiento de las redes sociales que tenemos, ¿eh? Que un día habrá que abrir este melón también. Y bueno, yo lo que quiero dejar bastante claro con este vídeo es que el arresto de Durov y los ataques contra Telegram hay que entenderlos dentro de un contexto, dentro de un proceso. No se puede aislar este hecho, porque si se aísla este hecho, se analiza, se puede estar a favor o no de su detención y ya está. No, 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 no. Lo que hay que hacerlo es conectarlo. ¿Con qué? Con el proceso de autoritarismo que está experimentando Occidente. Bien, de esto poco se habla y yo sí que quiero hablar de esto en este vídeo. Desde hace unos años, Occidente en general, o sea, ha entrado en una deriva autoritaria para crear un relato único que justifique sus intereses imperialistas y su decadente dominio sobre el resto del mundo. Porque esto además también se está acabando, porque vemos que en la geopolítica nuevos actores están demandando su sitio. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de la gente que dice que el capitalismo en términos abstractos está llegando a su fin o que va a caer en cualquier momento. No, lo que está en decadencia es el imperialismo occidental, lo que viene a ser el centro imperialista. Pero el capitalismo, en términos abstractos, no está en decadencia. Hay países que están en vías de desarrollo, que han conseguido conquistar su soberanía nacional y están emprendiendo un camino capitalista pero soberano, sin relaciones neocoloniales o sin intercambios desiguales, con un comercio justo con otros países y demás. Entonces, hablar de capitalismo decadente en términos abstractos también denota un eurocentrismo o occidentalismo bastante grande que creo que hay que superar. Bien, pero yo lo que quiero dejar muy claro es por qué se está dando esa deriva autoritaria en Occidente, que también viene condicionado por su decadencia. Por ejemplo, nada más comenzar con la guerra en Ucrania, o sea, hemos visto cómo la Unión Europea no dudó en censurar a Sputnik y RT con la excusa de que difundían bulos prorrusos. Bien, pero la realidad no era si Sputnik o RT difundían bulos. Eso no era la razón. La razón era que la Unión Europea pretendía eliminar del debate político la otra versión de los hechos. O sea, si los ciudadanos quieren informarse de algo, tienen A y tienen B. Es decir, tienen una fuente de la que informarse que es más occidentalista y otra fuente que puede ser más prorrusa o más a favor de Rusia y demás. Y de ahí está el trabajo de cada uno de poder discernir y sacar las conclusiones pertinentes. Bien, porque lógicamente Sputnik y RT y demás barren para su casa. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Bien, o sea, eso es verdad. Pero lo mismo con Occidente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en la Unión Europea se acaba quitando la contraparte, la otra versión, los ciudadanos únicamente acaban teniendo una sola versión de los hechos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gente acaba asimilando lo que quieren las élites europeas que nosotros asimilemos. Y eso es una deriva autoritaria, porque se nos está negando el derecho a la información, que es un derecho básico. Y en toda guerra la información es un arma muy importante. No hay nada más que ver la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, toda la lucha por la información es un frente más de lucha. Y hay que librarla, ojo, ¿eh? Hay que librarla. Y los primeros que saben que hay que librarla son las élites dirigentes, que en el caso de la Unión Europea no dudaron en ningún momento de quitarnos la otra versión. Y además, lo que a mí me hace gracia es que llamaban a unos prorrusos o agentes del Kremlin y demás, omitiendo el verdadero carácter propagandista de los medios de comunicación de Occidente. Porque con el caso del Nord Stream ha quedado muy claro que son unos mercenarios al servicio de la OTAN. Es que es muy gracioso, porque acaban proyectando en terceros, es decir, en este caso en Sputnik y en RT, las deficiencias de los medios de comunicación occidentales. Cuando ya os digo, se ha demostrado durante estos últimos 2 años el carácter propagandista de los medios de comunicación de Occidente.
Bien, y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Pero es un hecho, porque nos han contado mentiras, manipulaciones y tergiversaciones por doquier. Además, otro hecho muy, muy importante que tiene que ver con la deriva autoritaria y con querer controlar la información, y no solamente controlar la información, sino que además condicionar nuestra opinión política, es la creación de la justificación para poder controlar nuestra opinión. Me explico. Y voy a poner un ejemplo. ¿Bien? En el Reino Unido, después de los pogromos que se dieron, el gobierno británico ha querido tomar cartas en el asunto y quiere controlar el contenido que se sube a las redes sociales para que no haya más bulos que generen semejante polarización social en el país, que se den esta clase de disturbios. Bien, ese es el argumento que se ha cogido el gobierno británico. Es decir, para que no ocurra esto, vamos a trabajar para que no se difundan bulos en las redes sociales. Bien, o sea, el gobierno británico ya ha advertido a los usuarios que suban contenido que incita al odio, que pueden enfrentarse a penas de prisión. Y esto crea un grave precedente, porque un gobierno, en este caso el gobierno británico, está dispuesto a detener y encarcelar personas dependiendo del contenido que suban a las redes sociales. Bien, esto es un caso concreto, el caso concreto del Reino Unido. Pero en España también se dio un caso muy, muy importante en el que casi, como se dice coloquialmente, se va de madre todo. Bien, o sea, en España, a raíz del niño asesinado en Toledo, bien, que se empezaron a difundir muchos bulos en las redes sociales, que a mí yo estaba alucinando con lo que estaba leyendo en las redes sociales, porque por un lado, muchos derechistas, bien, y más que derechistas, reaccionarios abiertamente, estaban esperando a que el asesino fuera inmigrante, marroquí o musulmán. En cambio, los izquierdistas estaban esperando a que fuera español el asesino. Bien, lo importante que era que habían matado a un niño pequeño se quedó en segundo plano. Lo importante era a ver cuál era la identidad del asesino. Es que es muy triste, a eso hemos llegado. A nadie le importaba realmente que se ha matado a un niño. No, lo importante es la identidad del asesino. Es que, de verdad, hemos llegado a una dinámica tóxica increíble. Pues bien, en ese momento en el que se empezaron a difundir bulos, porque se difundieron muchísimos bulos, bien, intentando asociar al asesino con los inmigrantes, lógicamente, pues el gobierno español ha anunciado que pretende tomar medidas contra aquellos usuarios que usan las redes sociales para campañas de odio o para criminalizar ciertos colectivos, por ejemplo, los inmigrantes. Por un lado, el fiscal de delitos de odio ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a los condenados por delitos de odio o a los que las utilicen para difundir el odio. Por otro lado, el gobierno le ha dicho que está trabajando en un anteproyecto de ley para combatir los bulos y las campañas de odio en España. Bien, entonces veis que ya hay gobiernos que están hablando directamente de controlar el contenido que se sube a las redes sociales. Por ahora lo están diciendo para evitar que se generalice o que se difundan bulos que den pie a campañas de odio. Esa es la justificación que están dando por ahora el gobierno británico y el gobierno español. Y pronto se sumarán más gobiernos, veréis. Y, lógicamente, alguno puede pensar que todas estas medidas no están mal, porque hay gente que se dedica y vive de difundir bulos por doquier para criminalizar a inmigrantes, homosexuales, a comunistas, a mujeres y demás, ¿no? Que la única forma de detener a estas personas es imponiendo severos controles y castigos, ¿no? Hay gente que puede llegar a pensar eso. Como hay gente que vive de ello, pues se les castiga. Pero cuidado, que todas estas medidas políticas pueden ser un arma de doble filo. Bien, o sea, ahora, ya lo he dicho, los gobiernos lo están encubriendo con la máxima de luchar contra las campañas de odio. Pero pensarlo bien, ¿cuánto van a tardar los gobernantes en ampliar la definición de odio y controlar toda la información que no cuadre con su relato oficial? ¿Cuánto van a tardar? Por eso he dicho que se genera un precedente muy, muy
grave. Ahora es combatir los bulos racistas para que no haya campañas de odio. Pero mañana tal vez es porque los comunistas quieren empezar una insurrección. O pasado será porque no sé, porque en cierto barrio hay unos antifas que quieren ir a por militantes de Vox. Yo qué sé, cosa que se me han ocurrido ahora. Es que y se puede utilizar todo eso. Y todas esas acciones podrán ser metidas dentro de esa lucha contra el odio. Ahí está lo peligroso. Ahí está lo peligroso. Porque todo lo que acabe saliéndose de las barreras que fije el gobierno será considerado para ellos delito de odio o campañas de odio o bulos racistas o lo que sea. Es un arma de doble filo que nos puede hacer efecto boomerang. Ya digo, hay gente que puede estar a favor porque hay gente que se ha pasado 1000 pueblos, hay usuarios que se han pasado 1000 pueblos criminalizando a inmigrantes a comunistas mismo, ¿no? A mujeres, homosexuales y demás. Hay muchísima gente que se ha pasado 1000 pueblos. Y yo puedo entender que la gente esté harta y pida este tipo de medidas. Pero ya os digo, cuidado, porque puede haber efecto boomerang. Bien. Y por eso mismo, hace un momento he dicho que todo esto hay que entenderlo en su interconexión. Bien, porque vemos que las élites gobernantes de Occidente no se cortan un pelo en censurar medios de comunicación que dan otra versión, RT o Sputnik. No se cortan en detener al fundador de una aplicación que nos proporciona a los ciudadanos información directa. Bien, Telegram. Claro, sabiendo todo esto, y teniendo ellos la justificación de empezar a controlar el contenido que se sube a las redes sociales, lo podemos enmarcar dentro de un proceso autoritario. ¿Por qué? Porque se nos va a condicionar. La gente va a pensar 2 veces qué subir a las redes sociales. Porque para la clase dirigente, por ejemplo, contenido que se suba a favor de la revolución proletaria puede ser tranquilamente enmarcado dentro de la difusión del odio. Porque los comunistas criticamos a la clase burguesa. Lo criticaremos fuertemente. Criticaremos lo que hacen. Y eso puede ser utilizado. Puede ser utilizado para enmarcarlo dentro de esa campaña de odio. Y se nos puede perseguir. Y te he dicho en el caso de comunistas, pero puede ser el caso de muchos otros colectivos. Por eso mismo es muy peligroso el precedente que están generando. O sea, además todo esto viene potenciado por lo que está pasando últimamente. Porque esto los gobiernos no lo pueden implantar así porque sí. O sea, no es que los jefes de Estado se despiertan un día y voy a implantar estas medidas. No. Esto lo implantan a través de justificaciones. Yo ya lo dije en el vídeo sobre los pogromos del Reino Unido, que todo lo que se estaba dando, todas las acciones que se estaban cometiendo, iba a servir para que el gobierno del Reino Unido tomara medidas cada vez más autoritarias, como el control del contenido que se sube a las redes sociales, porque todo comenzó con un bulo. Bien. Y se acaba generando la justificación de que hay que cortar de raíz los bulos para evitar lo que está pasando. O sea, todas estas acciones que se dan en la calle y que pueden generar una enorme polarización, bien, no es lo que quiere el gobierno. No es lo que quiere el gobierno. Pero necesita una justificación para implantar todo esto. Entonces empieza a implantar este tipo de leyes que controla lo que se sube a las redes sociales. Es decir, coartar la libertad de expresión y limitar el derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Y todo eso viene justificado por todo lo que está pasando, por la enorme polarización social. Bien, porque ya digo, a simple vista no parece algo reaccionario, porque la gente dice, bueno, esto es para combatir los bulos racistas, esto es para que la gente deje de criminalizar. Sí, sí, eso es lo que dicen los gobernantes ahora.
Veremos mañana qué es lo que dicen y veremos mañana contra quienes lo usan. Por eso mismo hay que tener muy en cuenta la deriva autoritaria, hay que entenderlo en ese proceso. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y lo he dicho 1000 veces, que el proceso del capitalismo en el actual grado del desarrollo en el que nos encontramos lleva a crear estados cada vez más represivos, estados cada vez más autoritarios, controladores. Y con este tipo de leyes, de condicionar lo que se sube a las redes sociales, lo que se quiere hacer es moldear la opinión pública, regular incluso el pensamiento y, por ende, el comportamiento de los ciudadanos. Además, todo este control unido al militarismo en el que ha entrado la mayoría de países miembros de la Unión Europea y de la OTAN en general, demuestra el verdadero carácter reaccionario de los estados actualmente. Bien, y lo penoso de todo es que ellos se justifican en que la población demanda más seguridad en las calles o más control de la información en aras de obtener una información cada vez más objetiva y veraz. Y así imponen controles a la libertad de expresión, limitan el derecho a la información y aumentan la represión. Es ahí la trampa, que utilizan la demanda popular para poder justificar el giro cada vez más represivo y reaccionario de los Estados-nación. Y contra eso hay que levantarse y hay que criticar, porque demuestra realmente hacia dónde vamos. Y mucha gente no se da cuenta. No se da cuenta. Y hemos de ser los elementos conscientes de la clase trabajadora los que tenemos que avisar al resto. Porque no podemos alargar todo esto porque llegará un momento en que será tarde y no podremos echar marcha atrás. Por eso mismo tenemos que luchar por el derecho a la información. Tenemos que negarnos a que coarten la libertad de expresión. Tenemos que condenar la detención de Pavel Durov. Espero que Telegram siga funcionando como ha funcionado hasta ahora. Porque es el derecho a la información, porque así sabremos realmente lo que pasa en Gaza. Sabemos realmente lo que pasa en Ucrania. Sabemos realmente lo que pasa en el resto del mundo, sin que terceros nos cuenten milongas. Por eso mismo es muy importante. Es un frente de lucha más. Y ahí hemos de estar todos los comunistas. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos mantener el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!